¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren y como la manera que se les pegue la gana vernos, a través del teléfono, de la tablet, de la computadora, de la pantalla, como quieran, a través de YouTube, de TikTok, de Facebook, de OnlyFans, de Telemar, por supuesto. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Este día me acompaña y es otra vez un placer que esté conmigo un buen periodista de gran trayectoria, Jesús Huber Carrera Palí. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal? Buen día. Te ganas el desayuno, la comida y la cena. Muchas gracias, hermano. Bienvenido a este infierno que estamos viviendo. Y ya es un infierno porque ya empezaron las precampañas. Es correcto. Y si previo a las precampañas había ya un ambiente de violencia verbal, mediática, bueno, pues ahora se va a oficializar la madriza en las campañas porque ya comienzan los spots, los mensajes para promocionar los proyectos de cada quien, ¿no? Que yo todavía no entiendo por qué no se ha legislado en ese sentido, que si hay una precampaña en donde solamente cada partido o cada coalición presenta un candidato, ¿para qué chingado haces una precampaña? ¿Para qué gastas dinero? No es dinero del INE, no es dinero del gobierno federal, no es gobierno del Congreso, es gobierno de los ciudadanos. Y en estos tiempos hace mucha falta reinvertir el dinero que se está utilizando en ese tipo de situaciones. ¿Qué te parece? Pues yo pienso que en ese sentido está tan polarizado todo que realmente la intensidad con que se están viviendo, no solo las precampañas, sino antes que todo esto, porque en el caso de Morena nunca ha dejado de hacer campaña, sobre todo Andrés Manuel López Obrador, el presidente, claro, a favor de sus primero con sus corcholatas, luego con sus corcholatas, y por parte del frente, pues más o menos ha esperado los tiempos oficiales, pero también de alguna u otra manera ha detonado la precandidatura de Xóchitl Gálvez y más recientemente el exgobernador de Monterrey, que también de Nuevo León, de Nuevo León, que también ya venía empujando por todo, apoyado por MC. Luego entonces, aquí creo que lo más importante sería juzgar el análisis, el papel rector que está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Porque si todos hacen lo que quieren, todos los partidos, coaliciones, asociaciones, agrupaciones, bla, 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 entonces, ¿en dónde queda la jerarquía, el arbitraje central del Instituto Nacional Electoral? Simple y sencillamente todos se lo pasan por el arco del triunfo. Un espectador, no exactamente, y por lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo sistema presidencial, ¿sí?, así lo ha dispuesto, ¿sí?, subordinándolos no solo al Instituto Nacional Electoral, ahora también la quiere hacer con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, tenemos que ver un panorama de esa naturaleza y no es acostumbrarnos, pero sí, de alguna u otra manera nos inestabiliza emocionalmente y nos da coraje a la vez en lo personal. Te digo porque, pues, como habiendo ordenamientos, leyes, supuestamente son para respetar, pero sobre todo Morena y en particular el presidente Andrés Manuel López Obrador, que esas leyes son las que debemos... Yo soy de la idea, Huber, como dijo Vicente Fernández en esa canción, mi palabra es la ley. Y en los políticos, su palabra debería de ser la ley porque deben de cumplirla. Un político que no tiene palabra, un político que no vale nada. Y en este caso hemos visto diversas manifestaciones de gente que dicen una cosa y luego salen con otra. Por ejemplo, vamos a empezar por el más grande, ¿no? En el caso de Andrés Manuel López Obrador. Cuando Andrés entra como presidente, lo primero que dice, yo metí una licencia o un permiso al partido Morena, yo ya no soy ahorita militante de Morena, yo soy presidente. Sin embargo, con las mismas declaraciones del presidente hemos visto de que es él quien, además de ser presidente, de ser secretario de gobierno, secretario de educación, secretario de energía, secretario de economía, secretario de todo, es él. También es él el dirigente de Morena, también es el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum, también es el totalitarismo, ¿no? El youtuber opositor
a la oposición, valga la redundancia, ¿no? Entonces, es totalmente una falacia lo que dice el señor presidente. Lo que le han estado mostrando mucho en el sentido a Samuel García son esas entrevistas que hizo al principio de su gobierno, en donde decía, yo no voy a hacer lo mismo que hizo el Bronco, porque sería contradictorio. No solamente la entrevista que hizo para Latinos con Broso, sino he visto otras, donde dice, imagínate que yo hiciera lo mismo que el Bronco, el que viene me van a hacer lo mismo que le hice yo al Bronco, me van a meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque es claro que están utilizando recursos para un proyecto personal, un proyecto político, y no es correcto, no es legal. Utilizar recursos públicos que están etiquetados o dirigidos para la población, no es correcto que los usen para un proyecto político de grupo. Entonces, son ese tipo de situaciones que se están dando. Yo veo que esto apenas está empezando, sí, pero se va a poner más complicado. Viene una cargada, va a ser muy descarada la cargada y el uso de recursos públicos federales para la campaña de Claudia Sheinbaum. Van a utilizar más de 5,000 millones de pesos entre el presupuesto que tiene Morena, el PT, el Verde, para la campaña de Claudia. Fíjate, más de 5,000 millones de pesos. Entonces, ¿por qué ese dinero no se utiliza para otra cosa? Recordemos que en el 2017, cuando se da este sismo en la Ciudad de México, otra vez el 19 de septiembre, Morena, en ese afán de ganar votos, dice, vamos a crear un fideicomiso y vamos a entregar el 50% de nuestras prerrogativas. ¿Qué no hicieron? Para ayudar a los damnificados del sismo. No lo hicieron. Hicieron una simulación. Una simulación y desviaron todo ese recurso para la campaña. Sí, claro. de Andrés Manuel. Y es lo que están haciendo en estos momentos. Por ejemplo, el presupuesto perdón que te interrumpa. Adelante. El presupuesto de Campeche, que se le quitaron 1,000 pesos, pero 1,000 millones, perdón, pero anuncia el mismo presidente que 10,000 van de carácter bondadoso. Pero ¿cómo se etiquetan estos recursos? No me cabe la menor duda que en estos momentos pues se fortalece lo que tú estás comentando, ¿no? Que además de los 5,000 millones que tú dices, ¿sí? Este dinero extraordinario va a ser canalizado para Claudia Sheinbaum. Por supuesto. Entonces, hay una contienda totalmente inequitativa y vuelve a ser aquí el árbitro electoral a quien debemos prejuzgar y juzgar, Francisco. Pero siendo justos, Huber, siendo justos, esto no es una acción exclusiva de Morena. Esto no, claro. Se ha hecho de manera repetitiva, se ha hecho en ocasiones. Esto es de antaño, sí. Esto es de antaño, pero también no se vale que Morena quiera, ¿sí?, lanzar un discurso de que no somos iguales a los demás, que nosotros somos totalmente diferentes, cuando son peor, Francisco. Ese es el grave problema. La narrativa del presidente, que según él se jacta de que no somos iguales a los demás. No lo son, es cierto. Son peor. Y nunca debemos de olvidar los orígenes de toda esa horda encabezados por Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son sus orígenes políticos? Es el PRI. Exactamente. Es el viejo PRI. Entonces, ¿para qué hacerle el cuento, señor presidente? Es el mismo PRI de Manuel Bartlett. Claro. De Nacho Mier y de toda esa bola de sinvergüenzas que los chairos comienzan a chingar en redes sociales. Ahí están señalando a los ladrones, sí, pero todos esos pinches ladrones que están señalando, hoy están en Morena. Ese es el pequeño detalle. Se les olvida que todos esos vicios que le están señalando y le están achacando al PRI son cosas que hacían los priistas que hoy están en Morena. Claro, y les escupe para arriba, por supuesto. Fíjate, de qué manera tan cruel le ha ido a Campeche en estos últimos años, en donde, bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos. Vamos a ver los cartones en este corte.
Ya estamos de regreso en ese infierno del paraíso. Fue un corte muy abrupto porque nos extendimos un poquito en el primer bloque, pero te decía, y Huber, ni cuenta nos dimos. ¿Verdad? Que el chisme se va fácil, el tiempo se va fácil cuando uno está en la ponzoña. ¿Cierto? Pero bueno, te decía, Huber, nos ha ido bastante mal a los campechanos en los últimos años porque desde el 2021 ha habido, pues, no cuentas claras en el manejo de los recursos públicos en el Estado. El presupuesto anual viene siendo un promedio de 22,000 millones de pesos para el Estado de Campeche. 24,000 millones. 24,000 millones. Y pues los campechanos no hemos visto todavía en dónde se ha estado aplicando ese recurso. Incluso nos hemos enterado a través de diversas fuentes de que muchos de estos recursos se regresan a la Federación. Ha habido un subejercicio en donde muchos gobernadores morenistas no están haciendo obras, dejan de atender las cosas prioritarias para la gente, con la finalidad de que esos recursos se regresen a la Federación y puedan ser redirigidos a las obras del presidente, porque si hay algo que ha distinguido a las obras faraónicas del presidente es el sobrecosto, es el sobrepresupuesto que han estado manejando todos, incluso obras que ya fueron inauguradas, que ya fueron terminadas, ya fueron entregadas y que se supone ya están trabajando, todavía se les sigue destinando recursos, como es el aeropuerto Felipe Ángeles y como es también la refinería de Dos Bocas, en la cual pues ya fue inaugurada 2 veces y todavía no refina ni 1 litro de gasolina. Entonces, se han estado utilizando ese tipo de recursos y en esta manera en que para este año te quitan 1,000 millones de pesos etiquetados, pero te devuelven 10,000 millones de pesos para que tú los uses en lo que tú quieras en un año electoral. ¿Para qué va a ser ese dinero si lo vas a usar de manera discrecional? Va a ser para la campaña de Yucatán. Acabas de dar la respuesta, mi querido y fino amigo. La campaña de Tabasco, porque en el 2021 se utilizaron recursos, y tengo elementos para hacerlo, se desviaron recursos para la campaña de Durango. En el 22 se utilizaron recursos para la campaña de Coahuila, del Estado de México sobre todo, recursos del presupuesto de Campeche. Incluso a través de la página de transparencia se solicité información de en dónde estaban todos los recursos que te vas a cansar, te vas a fastidiar y no vas a encontrar dependencias estatales no respondieron. Una de ellas... Es la opacidad de Morena, así se maneja Morena. Una de ellas es precisamente, por ejemplo, el APICAM no respondió. Pasó el tiempo que te dan, creo que son 3 semanas o un mes, algo así, para que te puedan responder, y no respondieron. La otra, la Secretaría de Bienestar, en donde salieron algunas facturas a relucir, precisamente en el tiempo en que estaba Xóchitl Mejía a cargo, en donde te compraban láminas, por decir 100, 300 láminas, pero no te las compraban en Campeche, no las compraban en Yucatán. Por decir, no hay en Campeche 300 láminas, vamos a traerlas de Yucatán porque allá sí pueden haber. No, son compras que las hacían a empresas muy pequeñitas, algunas empresas fantasmas o factureras, pero las compraban en Oaxaca, en el Estado de México, en Puebla. Y decías, bueno, si lo hicieron con la intención de ahorrarse una lana, pudiera entenderse. Pero cuando comienzas a checar y a cotizar los precios de esos artículos con los precios del mercado aquí en Campeche, bueno, pues no se ahorraron nada. Incluso algunas cosas salen más caras porque es nada más el precio del producto más el flete. Entonces sí te salía mucho más caro comprarlas en otro lado. ¿Cuál era la finalidad? Pues llevarlas a otro lado para entregarlas precisamente en los procesos electorales. Ese era el pequeño detalle. Entonces sí hay cosas que se deben de ir aclarando y sobre todo es el manejo de los recursos aquí en Campeche. Yo no dudo que esta ocasión también se vayan a desviar recursos para las campañas, sobre todo la de Claudia Sheinbaum. Sí, pues no, creo, te lo digo con el debido respeto y admiración de siempre, no se descubre aquí el hilo negro. No, por supuesto. Porque pues es precisamente para eso. Y tan es así porque pues hay que cumplir, el presidente está sobre todas las cosas.
los programas, sobre todo de bienestar del presidente, son los que se tienen que cumplir al 100%, sobre todo en estos momentos ya tan álgidos que inicia el año, porque este es un año totalmente electorero, donde el presidente le va a inyectar todo, económicamente, además de todas las instituciones, los aparatos de Estado, para lograr que a costa de lo que sea Claudia Sheinbaum gane la presidencia de la República. Sí, porque está de por medio la tranquilidad y el futuro del presidente y de su familia, por todos los actos de corrupción que se han señalado y se han mostrado mediáticamente. Sí, por eso y por más, ¿no? Sobre todo exhibirlo. Él quiere pasar a la historia como el mejor presidente de este país, quiere emular a Benito Juárez, algunos héroes nacionales, y pues te imaginas que realmente, y no lo descartes, de que la sociedad civil despierte y le diga no más a Morena. Esto va a causar realmente un revuelo muy importante, muy trascendente, porque va a exhibir, por un lado, ¿sí?, cómo y quiénes son los verdaderos priistas, o cómo actuaban los priistas de antaño, y sobre todo se caerá del nicho alguien que ya se siente un dios totalmente, ¿no? Me refiero a Andrés Manuel López Obrador, que con esa cara de generoso, pero atrás está el cinismo, un cinismo total y absoluto, ¿sí?, actúa frente a los mexicanos. Diariamente tiene el cinismo, valga nuevamente la expresión, de pararse ahí 2-3 horas en sus mañaneras a decir una retafila de mentiras, de idioteces, ¿sí?, que nada más, sentido, sí, nada más un nicho de seguidores le cree. Claro. Y yo creo que en ese sentido el presidente sí va a pasar a la historia de México, sí, como por peor, supuesto, porque es el más entrometido, como Vicente Fox, porque es el que utilizó una estrategia de seguridad fallida como la de Calderón, porque es el que tiene el gobierno más corrupto, más que el de Peña Pero Nieto. A hay que sumarle el de todos los presidentes, todos los vicios de todos los presidentes. Agarró lo peor de cada uno. Sí. Sí, en este gobierno, en 6 años, agarró lo peor de los últimos 18 años de administración pública federal. Entonces, sí va a pasar a la historia, por supuesto. Habrán cosas que se le pueden reconocer, cosas para bien. Sí, es cierto. Pero son más los negativos que los positivos. Yo diría que un 99.9% de negativos y un 1% positivo, y te voy a decir cuál para mi juicio: elevar a rango constitucional los apoyos, los apoyos. Eso fue para mí, pero sin embargo, algo muy importante, ¿no? Sin embargo, a pesar de que ya sabe él y que él mismo lo promovió, que fuera constitucional los apoyos a las personas mayores, a su programa, ellos están utilizando de que el nuevo presidente, o si hay un cambio de gobierno, podría desaparecer eso, lo cual me parece algo absurdo. Pero bueno, en este segundo bloque yo creo que podríamos platicar también, Huber, sobre un tema muy importante que se dio el día de ayer, y es la salida de la Secretaría de Educación de Raúl Aarón Pozos Lanz. No sé si quieres lo platicamos ahorita o hacemos un corte y tomamos el tema un poco más. Vamos a un corte. Y ahora sí, vámonos al chisme local, mi estimado Huber, porque comentábamos al final del bloque anterior que en Campeche se presenta un cambio que causa mucho revuelo por lo que representa Raúl Pozos para Morena, así como fue algo que llamó la atención en su momento cuando renuncia al PRI. Bueno, ahora renunciar al gobierno laidista tras 2 años de esta administración, pues también causa revuelo. ¿Por qué? Porque los argumentos no quedan muy claros. Ya pudimos ver las declaraciones de Raúl en el inicio de este bloque, pero hay muchas especulaciones, y tú sabes que aquí en Campeche no se puede perder la bonita tradición de ser chismosos y de especular. Y mientras un político no dé motivos claros, pues la gente va a estar hablando, ¿no? ¿Tú qué sabes de eso?
Bueno, en primer lugar, creo que definitivamente la renuncia de Raúl se debe a algo. ¿Sí? Ese algo yo lo hilo con los tiempos que se avecinan, que se avisoran, y con los tiempos que vive Campeche. Recordemos que mucho se habló de que la gobernadora iba a ser una de las estrategas de Claudia Sheinbaum durante su pre y campaña política, sí, que se iba a ir con ella, y se habló de que iba a renunciar y todo esto. No, finalmente es Raúl quien va a llevar a cabo esta misión como estratega político de Claudia Sheinbaum en la región sur-sureste o en el estado de Campeche. Yo me atrevo a decir que más allá de nuestra visión local, en el sur-sureste y tal vez a nivel nacional sea uno de los estrategas de que vayan a apoyar la candidatura de Claudia Sheinbaum. ¿Y en qué sustento mi hipótesis? En que Raúl es un político que le sabe muy bien a la política, valga la expresión, que conoce muy bien al PRI y conoce muy bien cómo se mueve Morena. La despedida de ayer de Raúl no se dio en un tono de separación, al contrario, se dio en un tono de abrazos, de agradecimiento y de mejores deseos hacia él. Okay. Entonces, aquí yo veo que en cualquier momento Raúl, ¿sí?, pudiera salir con una sorpresa de esta naturaleza. Ni tan sorpresa, yo de alguna u otra manera yo ya lo veía venir. Y hay otra cosa también. Recordemos que a raíz de la muerte de Alejandro Gómez Casarín, Morena sufre una fractura más allá de lo local, porque Casarín tenía no solo intereses en Campeche, en Veracruz, en México, y bueno, Casarín estaba muy pegado a gente importante como Claudia Sheinbaum, como el mismo presidente. ¿Y a quién le achacan la muerte de Alejandro Gómez Casarín? Nada más y nada menos que a la gobernadora. O sea... Pero es un absurdo. Yo creo sí, que es un absurdo responsabilizar a alguien de la estoy de acuerdo, pero lo que ha pasado que se ha fracturado fuertemente Morena. Y sí, aquí Morena necesita operación cicatriz. ¿Y quién para llevar a cabo una operación cicatriz de esa naturaleza? Sino un político como Raúl Pozos. No, desde que conozco a Raúl, y lo digo lo digo sinceramente, nunca lo he visto como un político que vaya a la baja. Al contrario, recordemos que también fue uno de los operadores políticos de la campaña de quien ahorita también respalda a Laida Sansores, que fue el exgobernador Carlos Miguel Purush, Fernando Ortega Bernés. Y otra cuestión muy importante que no debemos perder de vista, se va de la Secretaría de Educación, pero ¿quién sube inmediatamente? Una persona de apellido Sarmiento. ¿De dónde son los Sarmiento? De Champotón. De Champotón, de Sijochac. Sí. ¿Quién opera en Sijochac o quién opera sigue operando gran parte de la campaña de Laida Sansores? Al que le decían el matapuerco, no, pero Roberto Sarmiento. Exactamente, o sea, vayamos más allá de lo que podemos ver hasta aquí. Todo eso está perfectamente bien operado. No se va Raúl porque lo saca, deja una gente ahí de su confianza. Pero hay cosas que no cuadran del todo. Bueno, claro. Yo estoy especulando con lo que yo. Ese es el detalle, que todo queda en especulaciones, sí, en supositorios. Finalmente vamos a ver qué pasa. En el caso, por ejemplo, de Aníbal Ostoa, Aníbal deja la Secretaría General. Pero se va ya a algo concreto, él anuncia ya algo concreto. Claro, desde un principio, dejo la Secretaría y que no la deja en buenos términos porque claro, pero él dice, yo voy a repetir, quiero repetir en la senaduría. Regresa al Senado, pobrecito Arturito Mo, porque ya le quitaron la chichi, pero se va a reelegir. Se va al Senado, sí, se va a reelegir, pero se va también como parte o como coordinador de la campaña de Claudia aquí en Campeche. Anunciaron eso. Y es precisamente en esa coordinación en donde está Aníbal Ostoa al frente, está también Gerardo Sánchez Sansores y estaba Alejandro Gómez Casarín.
como enlace entre el gobierno estatal y el equipo de Claudia. Pero permíteme, ¿qué fue lo que pasó entre Gómez Casarín? Entre Gómez Casarín, es que eso voy precisamente. ¿Qué fue lo que pasó entre Gómez Casarín y el CESO? Una disputa del carajo que motivó nunca se pusieran de acuerdo y que Claudia Sheinbaum perdiera en Campeche. Sí, por eso. Entonces, sí, pero no están anunciando, no están diciendo de que Raúl vaya a ocupar la posición de Alejandro. No, en ningún momento. En esos casos, ningún momento viene sucesión presidencial, no viene un cambio de... No hay un proyecto, no hay una propuesta más bien clara para en el ambiente político electoral para Raúl, porque mucho se mencionaba de que Raúl también podría ser candidato a diputado federal o senador nuevamente. Sin embargo, los registros se cerraron y nunca lo inscribieron. Claro, Raúl se está preparando para otra cosa, es obvio esto. Pero conociendo a Raúl también, dejar a una chichi, como es el presupuesto de la Secretaría de Educación, en la cual no le tocaron un solo peso, sí aplicó todo su recurso, y en donde Raúl supo colocar a toda su estructura en diversas partes de la administración pública. Y así se irá. Y quién sabe, porque la gobernadora a veces se pega unos bandazos y desconoce. Bueno, pues permíteme decirte. Y el equipo de Raúl es un equipo contrario al equipo de Armando Toledo. Sí, de acuerdo, pero permíteme decirte algo muy importante. Por principio de cuentas, me animo a decir esto, porque veo que sucede a Raúl Pozos en la Secretaría de Educación, no es una gente externa o gente de la gobernadora, es gente de Raúl Pozos, de Roberto Sabiento, de Sigochac, de ese grupo que ha venido operando, apoyando tanto a Laida Sansores como a Raúl Pozos. Y bueno, ¿de dónde sale este muchacho? Bueno, esta persona, del Instituto de Educación para Adultos, donde estaba el exdiputado Cerino, que por cierto, no sé en qué ha parado su denuncia por malversación de fondos, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, por eso me animo a decir lo que te comento, ¿no? Porque yo no creo que esta salida de Raúl Pozos, ¿sí?, sea por otra situación ajena a la que vislumbro cercano a una cuestión operacional de cicatriz, de liderazgo, de estrategia política hacia lo que viene en el próximo año. Pero haciendo memoria, Huber, yo recuerdo que en la salida, en la declaración, ese video que se viralizó en Campeche, la salida de Raúl Pozos del PRI, lanza un video en donde tampoco hace una salida abrupta como la de Adrián Rubalcaba, que yo renuncio y a chingar a su madre el PRI, que yo voy en contra de ellos y todos mis diputados van a votar en contra de ellos, que fue una pendejada. Raúl fue muy mesurado en sus palabras, incluso también hubo agradecimientos al instituto que le dio todo, que lo ayudó a consolidar su carrera política. Y se despidió de sus amigos, que no iba a hablar mal de un instituto que le había dado mucho, y es lo mismo que está haciendo ahora. Entonces no es realmente la postura de Raúl, muestra una calidad política en donde dice, no me voy a pelear con nadie. Claro, sería un garrafal error hacerlo, más cuando ya tiene una estructura muy sólida, claro, particularmente en el Estado. Claro, no me voy a ir como José Luis Flores Pacheco, ni como las diputadas de Carmen, que las tienen atoradas con unas denuncias dentro de su propio partido. Entonces, él es muy político, dice, no, pues yo no me voy a pelear con nadie, no me voy a ir a patadas, simplemente me alejo, asume asuntos personales, algunos también dicen de que son cuestiones de salud, otros que son asuntos familiares en donde su familia sí estaba un poco incómoda ya desde la publicación de ese video en donde está guardando fajos de billetes. Dicen, hay muchas especulaciones y la verdad de que las declaraciones de Raúl y de la gobernadora, que se entiende que no van a decir se fue porque no le di nada o me voy porque no me dieron ni madres, pues simplemente se entiende. Pero dan pauta a este tipo de especulaciones porque queda vacío. No hay una declaración que satisfaga a la gente. Otra lectura. ¿Cómo fue la separación
que me refiero, sigue insistiendo el difunto Alejandro Gómez Casarín con Laida, y cómo fue la separación de Raúl con la gobernadora. Fue muy diferente, fueron diferentes ¿en qué sentido? Porque la forma en que sacaron a Alejandro y que Alejandro se quería mantener en la posición a sabiendas de que estaba enfermo y que era muy difícil de que se pudiera recuperar. No es que yo esté asumiendo nada más, simplemente su condición de salud era muy complicada. Entonces, había que cuidar mucho su salud, debió de cuidar mucho su salud. Y eso había desatendido precisamente la chamba legislativa. Alejandro, yo creo que sí hizo un buen trabajo en la cuestión política dentro del Congreso, de manera tal de que le chingó varios diputados al PRI, le chingó varios diputados al Movimiento Ciudadano y los puso a su disposición. Que no le sirven para nada, pero los tenía ahí como comparsa. Eso fue un buen logro de parte de Alejandro, y que pues yo creo que no fue suficiente para la gracia de la gobernadora, porque pues a alguien más le cantó al oído y lograron que la gobernadora diera la anuencia para que quitaran a Alejandro del Congreso. Y eso muestra de ello de que es que no le gustó a Alejandro, de manera tal de que envió a sus huestes a que hicieran su desmadre en el Congreso la madrugada de ese martes, y que derivara en sanciones dentro del partido para las diputadas de Carmen y denuncias penales por los daños y destrozos que hicieron a las instalaciones. Entonces, fue diferente, aunque luego la gobernadora apretó para que saliera Alejandro a decir, no, pues sí, la verdad que sí, todo está bien, no hay problema, yo reconozco a Antonio Jiménez como el nuevo presidente del Congreso y ahí queda todo. Porque una semana después se muere. Entonces, no fue una buena salida, es muy diferente a la de Raúl. Pudieran haber algunos tintes, algunas similitudes, pero yo lo veo más todavía diferente a lo que se está gestando ahora. Raúl utiliza una forma diferente, un estilo diferente a eso. Está formado en el PRI, es institucional. Sí, reitero, digo, Raúl en su carrera política yo nunca lo he visto retroceder. ¿Quién sabe? Porque hay sorpresas, la vida te da sorpresas. La vida es como dijera la canción, ¿no? Pero bueno, yo estoy seguro, y valga la redundancia, que él va a lo seguro. Puta, si anduvieras en Carmen te enteras de todo lo que está pasando, morenistas que se fueron al PAN, que el PAN que se van a Morena y regresan a y así. Hay una danza de chapulines ahí en Carmen. Ahí está, o sea, la cuenta pública del Ayuntamiento de Carmen, y no te vayas lejos, más de casi 60 millones que no puede justificar Lazarus. Y no va a pasar nada. Por eso, entonces no me puede espantar Carmen, ni como me puede espantar otro municipio, porque con el debido respeto quienes hacen el favor de vernos, Campeche está de cabeza, está hecho un desmadre políticamente. Todo el país está así y se va a poner todavía peor. Eso es algo que te puedo garantizar, mi querido Huber. Yo te agradezco muchísimo que me acompañes el día de hoy. Como siempre. Este espacio está abierto para ti, para muchas cuando gracias. Quieras participar, por Le supuesto. agradezco también a la producción, a todos quienes hacen posibles esto. Y para que no haya especulaciones, Víctor anda en algunas comisiones en la Ciudad de México. No le hemos despedido todavía, no ha abortado el proyecto de Infierno del Paraíso. Anda atendiendo unos asuntos por allá y posiblemente la próxima semana esté nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias a los amigos de Telemar, a los amigos de las redes sociales que nos están siguiendo. Por favor, denle like, denle compartir, hagan sus comentarios en la cajita de YouTube y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.